Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy hay que hablar de varias cosas. En primer lugar, de Los Ángeles Lakers y de Avery Bradley. Ya sabréis que Avery Bradley ha tomado la decisión de no retomar la temporada con su equipo en Orlando, prefiere quedarse con su hijo, así que los Lakers están obligados a mover ficha. Por otra parte, Dwight Howard, futuro incierto, no se sabe lo que va a hacer, también hay que hablar de él, y también de DeMarcus Cousins, jugador que actualmente está lesionado. Había muchas franquicias interesadas en hacerse con los servicios del pivot, pues también ha decidido lo que va a hacer. Y por otra parte hay que hablar de las recientes declaraciones de Paul George, donde ha revelado una de las razones por las que se marchó de Indiana Pacers a otra franquicia que terminó siendo OKC Thunder. Ha hecho referencia a un jugador que pudo llegar, no ha dicho el nombre, pero he de decir que yo tengo el nombre. Aquí vamos a dar el nombre del jugador que no llegó finalmente a Indiana Pacers y que desembocó en la marcha de Paul George de Indiana Pacers a OKC Thunder. Así que vamos con el primer tema, vamos con Los Ángeles Lakers, vamos con Avery Bradley. Y es que, como os he dicho al principio del vídeo, el veterano escolta que ha disputado con Los Ángeles Lakers esta misma temporada 49 partidos, ha comunicado a la franquicia angelina que no va a acudir a Disney World, no va a acudir a Orlando. Esta noticia la confirmó Adrian Wojnarowski y además el periodista de la ESPN añadió que la razón de peso que finalmente ha provocado que Bradley no quiera unirse con Los Ángeles Lakers en Orlando simplemente es una razón familiar, es porque Avery Bradley quiere pasar con su familia estos tiempos inciertos. Como es sabido además, Avery Bradley tiene un hijo que cuenta con un historial de dificultades para recuperarse de enfermedades respiratorias muy grande y es poco probable que tenga autorización médica para ingresar en la burbuja de Disney World, cosa que veo bastante razonable que por esta razón Avery Bradley finalmente decida quedarse con su hijo en vez de retomar la temporada en Orlando con Los Ángeles Lakers. De hecho, el propio Avery Bradley en la ESPN hizo una serie de declaraciones donde recordaba su compromiso con Los Ángeles Lakers, con la organización, etcétera, etcétera, pero sí que es verdad que le ponía peso a esa parte familiar, esa parte personal de su carrera deportiva, diciendo: juego baloncesto para mi familia y así en un momento como este no puedo imaginar tomar una decisión que pueda poner la salud y el bienestar de mi familia incluso en el más mínimo riesgo. Como se prometió también, usaré este tiempo para enfocarme en la formación de proyectos para ayudar a fortalecer mis comunidades. Primera baja para Los Ángeles Lakers, para mí baja súper importante. Avery Bradley tenía muchísimo peso, de hecho hace unos días Danny Green hizo una serie de declaraciones hablando acerca de esto, de la importancia que tenían Avery Bradley y Dwight Howard en el equipo y lo que supondría el no contar con ellos para el retorno de la temporada regular. Ya se ha caído una pieza importante, Avery Bradley. Veremos a ver qué pasa con Dwight Howard, porque repito, no se sabe absolutamente nada. Dwight Howard era uno de esos jugadores que apoyaba a Kyrie Irving y a ese bando en la liga que defendía el no jugar, el no retomar la temporada. Veremos a ver qué pasa con Dwight Howard. En cuanto a intuición personal, yo creo que Dwight Howard va a terminar jugando, yo creo que sí, no se va a caer de Los Ángeles Lakers, de la plantilla me refiero, yo creo que va a terminar jugando, pero no se sabe. En cuanto a DeMarcus Cousins, sí que se ha podido conocer que DeMarcus no se ve capacitado para volver esta temporada, para retomar la temporada, y prefiere esperarse, recuperarse al 100% y esperarse a la temporada que viene. Ya sabéis que ha habido franquicias, los propios Ángeles Lakers, Washington Wizards, etcétera, etcétera, que han intentado adquirir los servicios del center, pero finalmente DeMarcus Cousins tiene paciencia, quiere recuperarse al 100% para que cuando vuelva a las canchas por fin podamos ver a ese DeMarcus Cousins a lo mejor de Sacramento Kings, incluso de los New Orleans Pelicans, antes de esa fatídica lesión en el tendón de Aquiles. Pero estaréis pensando ahora mismo qué pasa con los Lakers. Han perdido a Avery Bradley, ¿tendrá que haber algún refuerzo? Pues sí, hay varios nombres, entre ellos el gran favorito es J.R. Smith. Y sí, amigos míos, J.R. Smith vuelve a la actualidad de la NBA, vuelve a salir a la palestra porque ahora mismo es el candidato más fuerte para reemplazar a Avery Bradley. Y es que Adrian Wojnarowski, después de confirmar que Avery Bradley no iba a retomar la temporada con Los Ángeles Lakers, que no iba a ir a la burbuja de Disney World, también quiso confirmar que Rob Pelinka y Rich Paul, representante de J.R. Smith, aparte de LeBron James, Anthony Davis, etcétera, etcétera, se han reunido y se espera que
que a lo largo del día de hoy se vuelvan a reunir para alcanzar un acuerdo. Así que se puede decir que J.R. Smith está muy cerca, pero muy cerca de Los Ángeles Lakers. Personalmente, si yo fuera a Los Ángeles Lakers, ¿no? ¿Qué haría? ¿Qué me parece este reemplazo? El haber tenido a Avery Bradley y ahora en vez de contar con Bradley, contar con J.R. Smith. Realmente a mí no me gusta si yo fuera a Los Ángeles Lakers, no me gusta. ¿Por qué? Avery Bradley, los promedios que ha tenido esta temporada son 8,6 puntos por partido, 2,3 rebotes, 1,3 asistencias y bueno, también se puede añadir a estos promedios 1,3 triples por partido en 24,2 minutos por juego. Si nos vamos al caso de J.R. Smith, la última vez que hemos visto al jugador de 34 años en la NBA fue durante la campaña 2018-2019, donde jugó tan solo 19 partidos con los Cleveland Cavaliers. He de recordaros, para quien no se acuerde, que J.R. Smith ya hizo esta temporada una serie de pruebas con Los Ángeles Lakers cuando los Lakers estaban debatiendo entre fichar a Dion Waiters o J.R. Smith. Se dijo que J.R. Smith sorprendió, pero finalmente por X razones Los Ángeles Lakers decidieron decantarse por Dion Waiters. Ahora mismo el candidato más fuerte es J.R. Smith, pero a mí personalmente no me gusta y voy a decir por qué. Avery Bradley es un perfil totalmente diferente al de J.R. Smith. Jugadores ofensivos, Los Ángeles Lakers cuentan con muchos, pero especialistas defensivos de la talla de Avery Bradley en la NBA hay muy pocos, y más en Los Ángeles Lakers. O sea, en Los Ángeles Lakers especialistas defensivos de la talla de Avery Bradley escasean bastante. Y J.R. Smith, vamos a ser sinceros, vamos a ser claros, no es un especialista defensivo, es un jugador ofensivo muy irregular, que deja mucho que desear en muchas situaciones, pero que es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero obviamente lo que nunca ha hecho en toda su carrera, y no lo va a hacer ahora, es secar a un jugador contrario, como sí que podía hacer Avery Bradley. Entonces realmente entiendo que los Lakers se tengan que reforzar, tengan que reemplazar esa ausencia tan importante como es la de Avery Bradley, pero no veo en J.R. Smith esa figura capaz de tapar los huecos que, bueno, pues se han creado en el equipo con la ausencia de Avery Bradley. Sinceramente no lo veo. Y luego, haciendo un repaso a la carrera deportiva en la NBA de J.R. Smith tiene un talento espectacular. Para mí, y lo digo, vamos, con toda confianza y con toda seguridad, J.R. Smith es uno de los mayores talentos que han pasado en los últimos tiempos en la NBA. O sea, tiene un talento a la hora de jugar al baloncesto espectacular, pero hay que destacar que es un jugador muy regular, y cuando digo irregular es que de 10 partidos, 2 y de milagro 2 te los hace espectacular, o sea, te hace unas actuaciones increíbles, pero es que luego los 9 partidos restantes, los 8 partidos restantes, no puedes contar con él. No hay que irnos muy lejos para recordar esa escenita de LeBron James con los brazos así recriminándole porque después de haber cogido ese rebote en las finales de la NBA, en unas finales, no mete la canasta y decide irse al exterior de la zona. O sea, es que fue espectacular. Entonces, como digo, si es un jugador capaz de hacer eso en unas finales que te estás jugando muchísimo, ¿de qué no es capaz en una temporada regular o incluso en los propios playoffs de esta temporada? Y sí, hay que dar muchas oportunidades a jugadores, yo no digo que no, pero es que ha tenido tantas J.R. Smith, o sea, el J.R. Smith regular que vimos en temporada regular con los New York Knicks, creo que en 2013, que ganó el sexto hombre del año, no lo hemos vuelto a ver nunca. Si acaso lo hemos visto a ese nivel y con esa regularidad, pero no es comparable temporada regular con unas finales. Fueron las finales del 2016 que ganaron los Cleveland Cavaliers, donde aparte de LeBron James y Kyrie Irving, ya sabéis que los Cavs tuvieron cierto apoyo con J.R. Smith, que se sintió muy bien durante todas esas series contra los Golden State Warriors, como ya os digo, y también se apoyaron en Tristan Thompson. Pero a partir de ahí, J.R. Smith no se ha vuelto a saber nada de él, ha vuelto a ser ese J.R. Smith irregular que hasta se ha distraído en Cleveland, que cómo te puedes distraer en Cleveland que no hay absolutamente nada según lo que dicen. Tiene calidad, eso no lo niega nadie, pero es que se necesitan en Los Ángeles Lakers, en los Clippers, San Antonio Spurs, en donde sea, jugadores regulares. Ahora estoy viendo que también se está hablando, se han visto vídeos de Michael Beasley entrenando. Michael Beasley es más de lo mismo que J.R. Smith. Michael Beasley, cuando llegó a la NBA, era uno de los mayores talentos de los que se hablaba, que iba a ser espectacular,
¿Qué pasó con él? Jugador irregular, jugador que no estaba enfocado en su carrera deportiva, sino estaba enfocado pues más a razones extradeportivas, y ha pasado con él lo que ha pasado, que se ha quedado en un quiero y no puedo, en un bluff. Y puede sonar bastante duro, pero es que es así, y me duele especialmente en estos casos, en este tipo de jugadores que podían ser espectaculares y se quedan en nada simplemente porque ellos mismos han querido. Pero bueno, hemos hablado de J.R. Smith, hemos hablado de Michael Beasley, otro de los nombres que, bueno, pues no es que se esté barajando, pero sí que ha sobrevolado un poquito, se puede decir, el Staples Center al ver esos vídeos de los que os he hablado. Pero ha habido una llamada secreta que ha hecho un exjugador de la NBA a LeBron James preguntando sobre el puesto vacante que ha dejado la ausencia de Avery Bradley. Ojo a esta información, porque después de, bueno, pues hacerse saber que Avery Bradley no regresará con Los Ángeles Lakers en el retorno de la temporada, el 30 de junio, se ha sabido que Mike Miller, el que fuese compañero de LeBron James en equipos como los Cleveland Cavaliers o Miami Heat, donde fueron campeones ambos dos, Mike Miller ha llamado a LeBron James preguntando por el puesto vacante que hay ahora mismo en Los Ángeles Lakers. ¿Cuáles son los promedios de Mike Miller como jugador profesional en la NBA? 10,6 puntos por partido, 4,2 rebotes y 2,6 robos en 18 temporadas. Pero hay que tomarse esto en serio. Yo no me lo tomaría en serio. ¿Por qué? Porque tiene 40 años y mucha gente está afirmando que, bueno, pues Mike Miller simplemente se está burlando de algunos fanáticos, considerando que ahora mismo el puesto de Mike Miller es el de entrenador asistente, con Penny Hardaway en el banquillo de Memphis, pero no de Memphis Grizzlies, sino el equipo de Memphis de universidad. Y ahora sí vamos con una de las partes importantes, declaraciones de Paul George con respecto a su pasada etapa en Indiana Pacers. ¿Por qué hay que hablar de esto? Porque recientemente Paul George ha desvelado una de las razones por las que finalmente tomó la decisión de abandonar esta franquicia, y esa razón fue que la directiva no quiso adquirir al mejor 4 de la NBA en aquella época, que se está diciendo que es en 2017. Por si no os acordáis, Paul George abandonó Indiana Pacers en 2017, fue traspasado a Oklahoma City Thunder, donde formaría equipo con Russell Westbrook y también con Carmelo Anthony, y donde terminó renovando su contrato. Pero hay que destacar que Paul George ha explicado recientemente los porqués de su abandono de Indiana Pacers. Y es que en estas declaraciones ha dejado caer que el mejor ala pívot de aquella época, en aquel momento, en 2017, quiso jugar en Indiana, pero que finalmente la franquicia no hizo demasiado para que el mejor 4 de la liga en aquel momento y Paul George jugaran juntos. No voy a decir nombres porque voy a mantener sus cosas en secreto, lo diré de la siguiente forma: tenía en aquel tiempo al mejor power forward diciendo que quería venir a Indy y jugar conmigo. Ellos, refiriéndose a Indiana Pacers, estaban como: somos un mercado pequeño, como que no podemos hacerlo, que no podemos asumirlo. Yo les dije: el mejor ala pivot quiere venir y jugar aquí, ¿cómo podéis no hacer nada para que eso pase? No querían hacerlo. Explicaba así Paul George en el podcast Knuckleheads, en el que participaban el ex de la NBA Quentin Richardson y Darius Miles. Estaba enfadado porque era como: ¿qué estoy haciendo aquí? Ellos no quieren ganar, tengo al mejor ala pivot que quiere venir a jugar conmigo. No todo el mundo elige Indy para querer venir a jugar. Y es comprensible lo que dice al final Paul George, porque realmente, si es cierto lo que dice, te genera impotencia, pero también hay que comprender que Indiana Pacers es uno de los equipos que, digamos, no tiene un gran mercado en la NBA, y mucho menos si lo comparamos con franquicias como los New York Knicks, incluso los Brooklyn Nets, que están en Nueva York, Chicago Bulls, Los Ángeles Lakers, Los Ángeles Clippers, etcétera, etcétera. No es comparable. Al final Indiana Pacers es un equipo humilde y es más un Memphis Grizzlies que un New York Knicks. Pero ahora mismo os estaréis preguntando cuál es ese nombre, cuál es ese ala pivot que en aquel momento era el mejor en 2017. Se han dado muchos nombres, se ha especulado sobre si era Blake Griffin, si era Paul Millsap, pero yo tengo el nombre, se ha desvelado el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Pues bien, después de que Paul George lanzara la bomba, Alex Kennedy de Hoops Hype
ha desvelado cuál es ese nombre que Paul George no quiso decir. Una fuente de la liga cree que Paul George estaba hablando de Anthony Davis, lo cual tiene sentido ya que fue ampliamente considerado como el mejor ala pívot de la liga en el verano de 2017. ¿Pasaron los Pacers la oportunidad de agregar a Anthony Davis por razones financieras? No es tan simple, finalizaba Alex Kennedy. ¿Por qué no es tan simple según afirma Alex Kennedy? Simplemente porque sí, obviamente si los Pacers hubieran agregado a Anthony Davis y lo hubieran juntado con Paul George, obviamente las aspiraciones de Indiana en aquel momento para ganar el anillo serían más que evidentes, pero hay que tener en cuenta que Indiana en aquel momento no tenía activos comerciales tan potentes como para hacer titubear a New Orleans Pelicans y para que los Pelicans los viesen como atractivos. Indiana Pacers no tenía nada que ofrecer, aunque Anthony Davis, como dice Paul George, quería ir a Indiana. Si Indiana no tenía nada con lo que comerciar, no había nada de lo que hablar, o sea, es que no hay nada. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Como he dicho, Paul George tomó rumbo a OKC Thunder en un traspaso donde Indiana Pacers se hizo con Víctor Oladipo y Domantas Sabonis. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os parece ese refuerzo de Los Ángeles Lakers para suplir la baja de Avery Bradley con J.R. Smith. También comentármelo con Mike Miller, con Michael Beasley, qué creéis que va a pasar con Dwight Howard, y comentarme qué os parece esa dupla que se hubiera formado en Indiana entre Anthony Davis y Paul George. ¿Creéis que, pues bueno, hubieran llegado a unas finales de la NBA y también hubieran ganado el anillo? ¿O creéis que, bueno, pues finalmente hubiera sido como una de estas parejas bluff, ¿no? Mucho talento, pero que no llegaron al final a nada, que no llegaron a consolidarse como campeones de la NBA? Ponérmelo por aquí abajo y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Man, I'm stressed out. Where the booze be? I need a brewski, something that soothes.